Buenas tardes, mi nombre es Luisa Becerra y junto con mi compañero Alejandro Benítez expondremos el texto de Daniel Pecó, Una lucha armada al servicio del statu quo social y político. Este se organiza en 3 capítulos. El primero de ellos se denomina Identidades partidistas, modelo liberal de desarrollo de la violencia. El segundo es Narcotráfico, conmoción institucional y expansión del conflicto armado. Y el tercero de ellos se llama La población civil entre varios fuegos. Principalmente estos tratan sobre el origen del conflicto, las razones de su prolongación y los efectos sobre la población civil. La relatoría de Daniel Pecó, Una lucha armada al servicio del statu quo social y político, estuvo marcada por 3 grandes características o etapas. Una de ellas fue definida entre los años 1920 y 1940, que fue la lucha entre partidos políticos. Daniel Pecó nos señalaba una gran característica que fue la tenencia de la tierra como elemento fundamental en el análisis de esa etapa conflictiva. Por otro lugar, la crisis del 29 alteró un poco el modelo de desarrollo que el cual el país se venía implementando, y la transición política que hubo desde la hegemonía conservadora al neoliberalismo a partir de los años 30 ayudó a que se empezaran a alterar durante los años 30 más estos fenómenos de conflictividad y de bipolarismo a nivel nacional, sobre todo en las zonas centrales del país. La etapa desde finales de los años 50 hasta principios de los años 80 fue la etapa en la que se vivió el Frente Nacional, en la cual se consolidó un monopolio del poder por parte de los dos partidos hegemónicos, el conservador y el liberal, en busca de establecer un status quo que llevara al fin de esa conflictividad que se generó durante los años 30 y 40 principalmente. Por otro lado, se vivió la etapa del nacimiento de las guerrillas comunistas, las cuales fueron surgiendo a partir de la base ideológica que se generó a partir de la Revolución Cubana y el surgimiento de las nuevas doctrinas comunistas. Por otro lado, las nuevas doctrinas de índole geopolítica se empezaron a instalar en Colombia y en lo largo de Latinoamérica, como el Estatuto de Seguridad Nacional, la Alianza para el Progreso y diferentes dinámicas que quisieron acentuar ese status quo y darle legitimidad al poder regente de esas nuevas instituciones colombianas y a los partidos tradicionales en sí. Otra etapa que nos señala dentro de esta gran temporalidad fue la etapa del gaitanismo durante los años 40 y 50, en la cual de cierta forma el conflicto se transforma al haber el ingreso de nuevas ideologías y de nuevos discursos que entraron en el escenario político y social del país. El populismo, las tendencias fascistas entraron a jugar un rol muy importante en cuanto a la dominación política que se estaba presentando en el país durante este tiempo. Por otro lado, la transformación de la violencia hacia fenómenos más de guerrillas rurales que vendrían a influir mucho la nueva conformación subversiva de los años 60. En este capítulo tenemos que tener en cuenta que la lucha armada colombiana no es un proceso continuo. Este va a estar marcado tanto por continuidades como por discontinuidades. En este caso, Daniel Pecó plantea el narcotráfico como el principal factor de discontinuidad. Este va a marcar el comienzo de una nueva era, ya que va a influir y transformar en principalmente 3 factores. El primero de ellos es el fortalecimiento de los grupos armados y la agudización del conflicto, debido a los ingresos que provoca el mercado de las drogas. El segundo es la conmoción institucional, también provocado por la economía de la droga. Esto lo podemos ver reflejado desde 1970 con los inicios de la implantación de la marihuana, ya que el dinero que resulta de esta actividad va a llegar a los actores oficiales, incrementando la corrupción. También en 1980 podemos observar cómo se presenta el terrorismo efectuado por los principales carteles como el de Cali y Medellín. Estos van a ejecutar acciones violentas y asesinatos contra principales líderes como Luis Carlos Galán. El tercer efecto lo podemos ver ya en el ámbito urbano,
donde se esparce una cultura de violencia en los jóvenes de barrios desfavorecidos. Este consiste en que los narcotraficantes le dan recompensas a estos jóvenes para que vayan a matar a sus enemigos. En este capítulo, Daniel Pecó nos muestra cómo la relación entre la población civil y los grupos armados está marcado principalmente por dos momentos. El primero de ellos es cuando los movimientos civiles se inclinan a simpatizar por un grupo armado o por el otro, ya sea por su convicción política o por su interés, o ya sea simplemente por la búsqueda de protección. Pero hay otro momento marcado por la lucha por la tierra, donde los municipios son el escenario de las masacres. En este momento, los civiles ya no simpatizan con ningún grupo, sino que, al contrario, comienzan a ejecutar acciones de resistencia colectiva. Además, podemos observar que el conflicto de la segunda mitad del siglo XX tiene efectos aún más devastadores que en la época de la violencia. De esta manera, en manera de conclusión, podemos decir que Daniel Pecó muestra que la historia del conflicto colombiano se presentan discontinuidades y continuidades. Una discontinuidad entre los conflictos agrarios de los años 1930 y la violencia, otra discontinuidad entre las guerrillas de los años 1960 y las guerrillas de los años 1980, que el narcotráfico juega un papel esencial en el deterioro institucional, y por último, que el resultado del conflicto armado y la época de la violencia es el mantenimiento del statu quo.